Muy buenas noches, amigos y amigas de la grada. Bienvenidos a un nuevo episodio 41 ya de este nuevo formato que comenzábamos la temporada pasada y que tan buena acogida ha tenido, sobre todo con el derbi monegrino, con el derbi entre el Leciñén y el Perdiguera. Perdimos los Cucutes de manera contundente 3-0, pero ganamos sobre todo en visualizaciones, más de 700 visualizaciones las que tuvo el programa pasado. Y fijaos cómo está la cosa, que hoy repetimos, repetimos con el otro derbi monegrino, pero eso será más adelante. Mil gracias por todo el apoyo que nos estáis dando a lo largo de toda esta nueva temporada, que comenzábamos un poco más tardana por el cambio de formato. Como podéis ver, se está retransmitiendo en dos formatos, en el formato de pantalla panorámica y en el formato para móvil. Son cosas del amo de las máquinas, del señor Jandro, del Coyote de Tardienta, que ha decidido, pues bueno, ofreceros este nuevo formato a todos vosotros y vosotras. No me enrollo más. Vamos con el fútbol juvenil, con la voz de Fernando Mena. Muy buenas noches, Fernandico. Hola, buenas noches, Francho. ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de programa. Hoy va cargado como siempre de mucho contenido. No tendremos protagonista de fútbol juvenil, ni de Liga Nacional, ni de la División de Honor Juvenil, pero hemos tenido resultados de todos los colores, Fernando. Así es, Francho. La Liga Nacional, empezamos por Liga Nacional, una Liga Nacional muy agitada en esta novena jornada, tanto por arriba como por abajo. Y bueno, pues si quieres repasamos un poco los resultados de la jornada, con resultados muy Adelante. sorprendentes. IPC La Escuela 0, Fraga 2, Olivar 5, Oliver 5, Huesca 4, Olivar 1, Ebro 0, Balsas 0, San Gregorio 0, Real Zaragoza B 3, Racing B 0, La Unión 1, Amistad 1, Atlético Monzón 5, Juventud 0 y Club Deportivo Teruel 2, Casablanca 2 y Calatayud 2, San Agustín 1. Como ves, Francho, destaca este... Mucha sorpresa, ¿eh? Muchísima Sí, sí, sorpresa. sí. Bueno, primera victoria de los bilbilitanos, puede que sea la primera. Yo creo que es la segunda victoria que tiene Francho, pero sí que es verdad que, como comentamos, otra victoria más de Calatayud, que es contra San Agustín, que parece que se deshincha un poquito de cómo arrancó. Y bueno, y también por la parte de abajo un Fraga que pues sorprendía a un IPC de la Escuela, otra victoria más de los fragatinos y además el IPC de la Escuela que esta semana incorporaba a Fernando Puertas del Racing Club de División de Honor Juvenil y bueno, ya participaba los 90 minutos con el equipo orcense. Y bueno, como comentamos, la parte de abajo también ese derbi Balsas 0, San Gregorio 0, un resultado que no les vale para ninguno de los dos para salir del ascenso. Y bueno, por la parte de arriba sí que está la cosa muy agitada porque el Monzón se consolida líder, conseguía de nuevo una victoria y muy contundente ante el Juventud 5-0, el Juventud que lleva ya varias jornadas que no consigue ganar Y y ya cayó. era un rival directo, por lo menos al principio de temporada. Todo hacía parecer, todas los mentideros futbolísticos de la juvenil, eh, pues nos llevaban a poner en ese primer puesto al Santo Domingo Juventud. Sí, Francho, pero bueno, yo creo que también es una temporada muy larga, es una liga muy competida, este año yo creo que todavía más, que está muy, como dice hace poco me comentaba Víctor Aguarón, el técnico de la Unión, que pues es un arranque de temporada muy rara y a la vez muy competitiva, porque la verdad es que está viendo resultados tanto por abajo como por arriba, pues muy extraño. Por ejemplo, el Oliver, que en el descanso perdía Francho 1-4 con el Huesca, seguramente el que se fue y se fue del campo cuando veía al final, porque le dio la vuelta al equipo azulgrana 5-4 y aprovechando el pinchazo de la amistad que empataba contra la Unión, el Juventud, que también no ganaba, pues se ha colocado en esa tercera posición los azulgrana y bueno, han aprovechado esta jornada para colocarse también en la parte más alta. Y bueno, sin olvidarnos también, Francho, del Real Zaragoza B, que el equipo de Miki Álvarez, pues bueno, ya está cogiendo también buena línea ascendente de resultados y pues ahí está, segundo, con un partido menos, eso sí. Y bueno, a la espera también del Monzón, de que la semana que viene juega también con el Estadio Casablanca, un partido
pues complicado también para los oscenses, porque el Cerro Casablanca también va en línea ascendente, lleva varios partidos sin perder. Y bueno, como ves, está la clasificación pues muy ajustada, porque la parte de arriba del Monzón 22 puntos, Zaragoza de 21, Oliver 18, Amistad 17, Juventud 17 y ahí cierra un poquito el estadio con 16. Y la parte baja, pues como hemos dicho, el Calatayud cierra con 6 puntos, Olivar 7, que consiguió un empate muy bueno ante el Ebro en los últimos minutos, y San Gregorio 7 puntos y Balsas 8, con lo cual está todo también muy ajustado por la parte de abajo, Francho. Lo que denota es que en Monzón se están haciendo muy bien las cosas, no solamente con el primer equipo, también nos amanecíamos con ese nuevo himno que ha creado el grupo Mayazo para el conjunto montisonense, y viendo ahora lo que está haciendo Liga Nacional Juvenil, la verdad es que muy buen trabajo en la capital de Cinca Medio. Así es, Francho. La verdad es que ya no es de esa temporada, sino temporadas atrás, porque además son futbolistas que pues saltan al primer equipo del Monzón, hacen dinámica con el primer equipo. Recuerdo que hace 2 temporadas creo que este equipo técnico lo llevaba Joel Saura, creo que ahora está en el Murcia, que también era asistente del primer equipo, era el cuerpo técnico del Atlético Monzón, con lo cual, como dice Francho, se están haciendo las cosas muy bien en Monzón y bueno, es verdad que ya se empiezan a comentar por allí que hay jugadores que están en órbita de equipos más superiores, ¿eh, Francho? Pues esperemos que mantengan el bloque, que sería bonito, ¿eh? Ver al Monzón en División de Honor Juvenil. Hablando de esa División de Honor Juvenil, ¿qué hicieron los 4 representantes nuestros? Ha habido de todo, ¿no? Ha Pues sí, Francho. habido... Una eh, jornada, sí, Francho. Pues 2 victorias, 2 derrotas esta jornada. Pues destacar la victoria del Real Zaragoza ante el Nasti Tarragona, 1-3. También destacar la victoria del Racing, una más, que es la tercera. Igual que el Real Zaragoza siguen en línea ascendente, ganaban los albicelestes de Diego Tiberio 2-1 al San Francisco, que el San Francisco que ya venía con fichajes del Mallorca. Recordemos que el San Francisco es filial del Mallorca y esta semana ya incorporaba a nada menos que 4 jugadores, Francho. 4 jugadores que ya fueron 2 titulares y uno más, creo que salieron 2 del banquillo, con lo cual, para que veas que esta categoría tiene mucho mérito conseguir una victoria y ya no hablamos de 3 victorias consecutivas que está consiguiendo el Racing. Te quería preguntar por los albicelestes del Racing, porque hemos visto mucha salida del equipo. Salidas, pues algunas muy sonadas, ¿no? Incluso hasta con traspasos. ¿Qué nos puedes comentar un poco de ese mercado tan extraño que habitualmente nosotros siempre nos manejamos unas franjas, ¿no? De temporales, de espacio-tiempo para hacer los cambios, para hacer los fichajes y sobre todo pues para reforzarse, pero en este caso sí que sorprendía, ¿no? El ver salida de jugadores y no precisamente pues a equipos de chamba, que digo yo. Sí, Francho. La verdad que está el Racing, es el que más movimientos está, el que ha hecho, como comentamos la semana pasada con Álvaro Martín, que ya debutó con el Badajoz esta semana. Pero bueno, es como hemos comentado antes de la Liga Nacional, también Fernando Puertas abandonaba el Racing División de Honor para el IPC y también esta semana Adrián Domínguez, que estaba cedido del Real Zaragoza, pues actuaba en la contrabaja que la empleaban y ahora se va cedido al Monte Carlo, con lo cual otro movimiento más en el Racing que da salida a jugadores y bueno, también como comentábamos tenía una plantilla un poquito amplia y se estará buscando pues para que esos chicos tengan más minutos en otros clubs. Desde luego, yo estoy seguro que Roche ya estará tirando de esa base de datos que tiene milagrosa, ¿eh? Y dentro de poco nos sorprenderá con alguno o con varios fichajes. ¿Qué te iba a decir? Hablando del Monte Carlo, derrota y derrota de las que hacen pupa, ¿no, Fernando? Sí, una derrota que la verdad es que fue creo que un poquito excesivo el castigo, porque fue un partido, es verdad que juegan contra un Sabadell, un Sabadell que creo que va cuarto, exactamente, no, tercero, está metido tercero con 20 puntos, Francho, es el equipo revelación de este grupo, de los más complicados, y bueno, pero es verdad que el Montecarlo compitió muy bien el partido, fue un partido con muchas ocasiones para ambos equipos en la primera parte,
Y bueno, pues lo que le está pasando al Monte Carlo es que yo creo que le está faltando un poquito de acierto y eso al final lo está pagando. Al final se adelantaron el equipo arlequinado del Sabadell y en la última jugada del partido, pues así como la pasada jornada, Sydney tenía ese penalti que se lo creaba él y anotaba el gol, pues esta semana fue al contrario. Pues en el 90 fallaba la ocasión del penalti y bueno, pues se quedaba Montecarlo sin puntos, sin irse de vacío y claro, ese empate del Nasti de Manresa ante el FC Barcelona en los últimos minutos, pues ha condenado al Montecarlo a caer a descenso esta jornada. Bueno, va a dar guerra, como siempre, los chicos de la Zamarra Rojilla. Y hablando también de alguien que nos ha sorprendido, y no precisamente para bien, porque es harto complicado remontarle a la Sociedad Deportiva Huesca en la base aragonesa del fútbol, es la Sociedad Deportiva Huesca. Vaya semana negra para los Sí, sí. altoaragoneses. Es verdad, Francho, la verdad que fue un partido para mí muy físico, también con buen fútbol, pero a ver, al final la segunda parte el español yo creo que fue superior en el sentido de que cuando hicieron los cambios el español, pues ahí se notó un poquito más ese desgaste físico del Huesca, que en la primera parte jugó muy bien, muy bien. La verdad es que hubo duelos como los faulos por la banda derecha con el jugador del español que Mullerat muchas veces no le ganaba los duelos, cambiaba de banda porque no podía con los faulos. Y bueno, es que el Tenía Huesca aprovechó. Roche, tenía Roche en la otra banda. Exactamente, bueno, y al final aprovechó una ocasión muy buena, Marc, para adelantarse en el marcador, pero bueno, en la segunda parte, a los 10 minutos empataba el español y bueno, al final este 1-2 también en otra jugada, otro contraataque. Y bueno, es verdad que el Huesca hasta los últimos minutos estuvo vivo, Francho, porque tuvo una falta al borde del área, un poquito que se lanzó, que parecía que entraba a gol, pero bueno, el Huesca murió en el área rival, con lo cual bueno, la semana que viene Huesca va ante el Sant Cugat, el colista. Esperemos que también pues bueno, vuelva a seguir sumando, igual que el Montecarlo recibe al Cornellá. Es un partido muy importante para el Montecarlo, muy importante. Desde 6 puntos y en casa. Exactamente. Y bueno, igual que el Zaragoza recibe al Sabadell, que el Zaragoza tiene que empezar a ganar estos partidos que le vienen ahora con equipos no muy potentes para asegurar la Copa del Rey. Y bueno, el Racing la semana que viene va a Constancia, creo también, sí, a Inca, que tiene una oportunidad muy buena el Racing para seguir en esa dinámica positiva, que serían 4 victorias, que desde que lleva el Racing en División de Honor sería la mejor dinámica de resultados. Que hay que destacar también que Diego Tiberio, para ser la primera temporada que en División de Honor, está haciendo un gran trabajo, Francho. Sí, 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 se ha adaptado perfectamente. Ya nos amenazaba con ello en el último programa de la temporada pasada, de la 24-25, y desde luego se está notando. Ha elegido bien Roche, ha sabido elegir muy bien y tener unos extraordinarios miembros. Bueno, Fernando, te veo en tercera, que luego contaremos por qué te vas a hacer cargo hoy de tercera división, ¿vale? Un Muy abrazo. bien, Francho. Vamos con el fútbol femenino, con Luis Aranda. Buenas noches, Luisico. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches a todos. Cuéntanos, hemos tenido cal y arena, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, iniciamos por la segunda red, donde, bueno, tenemos, como bien dices, ¿no? Una de cal, una de arena. Muy mal la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca, porque, bueno, incluso con los puntos que le restaron por no acudir al partido de Tenerife, pues bueno, estaba ahí en descenso. Pero bueno, es un campo muy complicado. Cuando empieza esta época hay mucho aire hacia una portería, se juega muy mal allí. Y bueno, no es excusa, evidentemente, pero mal resultado para la Sociedad Deportiva Huesca. Por otro 4-2, lado, sí, una te escucho, Francho. derrota de las que hacen pupa, ¿eh? Por lo que tú dices, porque estábamos hablando que se enfrentaban al último clasificado de la tabla. Sí, también te digo que Filial de AEN es un equipo bastante engañoso, ¿eh? No tiene equipo para estar tan abajo. No tiene equipo para estar tan abajo. Pero bueno, lo dicho, derrota por 4 goles a 2, bueno, que hace que la Sociedad Deportiva Huesca esté lejos del descenso aún, pero bueno, vamos a ver si son capaces de seguir sumando. Lo que pasa es que se dieron unos resultados esta jornada bastante curiosos.
como fue el caso del Rayo Vallecano, que vence al Athletic Balears, una zona baja de la tabla clasificatoria. Badalona pues sigue a lo suyo, sigue en persecución del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que por cierto, te tengo que decir, tuve la fortuna de poder narrar el partido, la verdad es que me lo pasé muy, muy, muy bien. 2 golazos del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, de Andrea y de Chris Ramos. Si no los habéis visto, meteros en el perfil nuestro de la Grada FM o en el propio del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y los veréis porque son 2 golazos. Y sí que yo lo dije en la narración, qué manera de desperdiciar en tercera federación durante tanto tiempo, ya no en tercera, en el filial, a Andrea Staún. Sí, lo veníamos comentando. Bueno, pues la gente que estábamos metidos en la tercera red, viajando por todo el país, evidentemente era uno de los nombres a tener en cuenta. Todos los años que ha participado marcaba siempre por encima de los 10-12 goles. Y eso no es una situación sencilla. Incluso ha habido años de 22, 23, 24 goles. Entonces, al final es una futbolista que tiene olfato, que tiene gol y que es muy trabajadora y muy honesta en el esfuerzo. Entonces yo creo que ya no solamente por ella, sino por todo el grupo. Llevamos 10 jornadas, el equipo sigue líder. Quiero decir, ahora ya no es una casualidad. Eso habla bien del trabajo del cuerpo técnico, del trabajo del club y del trabajo de las propias jugadoras. Ahora, pues evidentemente, la semana que viene, Levante Badalona, o el antiguo Levante Las Planas, es un verdadero vendaval, es un equipo profesional en segunda ref. Entonces, bueno, vamos a ver. En el Mudéjar se hacen fuertes y seguro que tienen claro el plan de partido. Y pues evidentemente fueron, en mi opinión, bastante superiores al Samper con 2-1. Sí, incluso, bueno, ese gol del Samper en el descuento, cuando quedaba minuto y medio para finalizar el partido, sí que es verdad pues que en la primera parte fueron un absoluto vendaval, como comentamos, con Andrea Staún participando en todas las jugadas de peligro del conjunto que dirige Roldán, que se le vio, como siempre, pues, muy enchufado, como es él, intenso, y que asqueroso también se vio en el campo y se vio en un Zaragoza Club de Fútbol Femenino, pues que bueno, que continúa líder, 23 punticos, y oye, que pasa el siguiente, ¿no, Luis? Sí, ¿no? Como decimos, tiene ahora un hueso duro de roer, pero bueno, pues es que al final creo que su planteamiento inicial era, pues bueno, ir sumando todos los puntos posibles para alejarse lo máximo posible del descenso, conseguir el objetivo principal que creo, en mi opinión, que es salvar la categoría, pero bueno, van pasando las semanas y creo que, como él bien dijo en una entrevista reciente, creo que se están ganando el derecho a soñar por cosas más grandes. Veremos. Ojalá sea así. Y la Sociedad Deportiva Huesca, que recibe en casa a... Sí, al Atlético Baleares, que es un rival que fuera de sus instalaciones pierde bastante energía. Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de sumar. Y un rival directo, porque estamos hablando Un que rival es directo, así es. octavo, son octavas con Sí, 12 puntos, la Sociedad Deportiva Huesca 10, empatadas con el Dinamo de Guadalajara, que bueno, que estaría bien, ¿eh? Por lo menos en casa hacer los deberes y lo ganamos. importante está en casa sumar de 3. Importante. ¿Qué pasó en la tercera? En la Sí, más en la nuestra. tercera te cuento, Cosmos 0, 4 Real Zaragoza, Delicias 1, 1 Ebro, Gancho 0, Neslevel Teruel 1, Zaragoza Femenino 4, Peñaferranca 1, Unión 0, 5 Egea y Valdecierro 5, 1 Estadio Casablanca. La semana que viene tenemos Estadio Casablanca Cosmos, Neslevel Teruel Unión, Egea contra Valdecierro, Real Zaragoza, Zaragoza Femenino, Ebro contra Peñaferranca y Delicias contra Gancho. Buenos duelos, muy buenos Buenos duelos. duelos, buenos duelos. Buena jornada, sí. Y por último, en Preferente. nuestra regional Eso, en la preferente, preferente. antes de nuestra invitada, que viene también a relación con la propia categoría,
Cosmos 1, 2 API, Valdecierro 2, 1 Sociedad Deportiva Huesca. Por lo tanto, bueno, líder el API en solitario con 27 puntos, segundo Valdecierro con 21 y le sigue con 21 puntos también tanto el San Gregorio como el Ranillas. Está muy interesante y muy bonita esta competición. Tú apostabas por el API desde el minuto 1. Yo Sí. me fío de los que sabéis. Sí, no, bueno, al final llevan haciendo muy buen trabajo durante varios años. Es un bloque bastante homogéneo, bastante, pues eso, conocido, que llevan muchos años currando juntos. Y bueno, pues está claro que también tienen muy buenas futbolistas para la categoría, incluso por encima de ella. Pues si te parece, le preguntamos a nuestra protagonista, que creo que las conoce bastante bien, ¿no, Luis? Sí, las conoce un poquito, creo yo. Un poco, un poco. Sonia, Sonia Liñares, muy buenas noches. Liñares con ñ, ¿eh? Que Por favor, por favor. si no, luego nos encorrerá tu padre. Eso es, eso es. Bueno, como comentaba Luis, conoces a la perfección, ¿no?, lo que se ha hecho en el API, porque de hecho tú has sido partícipe también. Tú has colaborado con Correcto, tu correcto. grano de arena, ¿no? En eso que ahora estás sembrando el conjunto del final del Tour, que digo yo, de casi Eso de es. esta radio. Del Cuéntanos otro lado del río. Exacto, primero cómo llegas a esto del fútbol femenino. Bueno, yo, a ver, desde que tengo memoria estoy en el fútbol femenino. Quiero decir, antes de estar en coordinaciones, entrenadora y demás, he sido jugadora, he sido árbitro de primera división femenina, vamos, árbitro asistente. He estado siempre ligada al mundo del fútbol y por encima de todo al del fútbol femenino. Y aterrizo, bueno, en Zaragoza de casualidad por trabajo y llego al API pues de la mano de un amigo también del fútbol femenino que es David Lorente. Al final, Francho, no solamente es que fuera parte de ese API, es para mí la responsable de que un equipo que hasta hace 2 días no tenía plantillas de fútbol femenino y bueno, Sonia consiguió una estructura bastante sólida con un Benjamín Alevín, un infantil cadete, un primera regional y un regional preferente. Una estructura bastante buena y bastante deseada por todos los que evidentemente desarrollamos fútbol femenino. Es una conocedora absoluta de las categorías inferiores de Aragón y es, pues bueno, pues una persona trabajadora, honesta, la típica que ves en todos los campos, que no se pierde un partido y que, pues bueno, a día de hoy el API decidió hace poquito no continuar con ella bueno, pues sus motivos tendría, evidentemente. Y bueno, yo preguntarles simplemente, Sonia, explícanos ahora en qué labor te estás desarrollando con el fútbol. Bueno, pues una vez que el API decide, pues como bien dices, rescindir mi relación con ellos, por los motivos que sean, recibo una llamada ahora mismo del Club Deportivo Zuera. Tenían un equipo infantil cadete femenino que no disponía de entrenador. Con lo cual me dijeron, necesitamos urgentemente una entrenadora o un entrenador que se haga cargo de este equipo para que estas chicas que hay aquí pues no dejen de jugar y puedan continuar. Así que en un principio estoy allí y bueno, intentando eso, que el fútbol femenino siga creciendo. A mí me da igual que sea en Zuera, en Zaragoza, en cualquier sitio. El fútbol femenino tiene que seguir creciendo. Y si es un pueblo pequeñito, como es el caso de Zuera, pues con más motivo aún para que continúe, porque es más difícil de sacar. ¿Qué objetivos te planteas con el Zuera, Sonia? Bueno, ahora mismo el objetivo con este club es que este equipo que está se mantenga, que crezca el número de jugadoras y que sea una posibilidad para que el año que viene, si hay otras chicas que quieren jugar, tengan ese espacio en su propio pueblo, no tengan que desplazarse a Zaragoza, ni a Villanueva, ni a ningún sitio, sino que cerca de su casa pues lo tengan la posibilidad. De todas formas, es importante, ¿no?, el darles una opción válida, como tú dices, ¿no? Si es en la puerta de tu casa, mejor que no tener que cogerte el coche y subir a Huesca o bajar a Zaragoza, que al final son los dos clubes que en estos momentos pues son los que más agrupan o arroclan alrededor de sus plantillas a las crías, pues porque bueno, también es porque tienen ese escaparate, ¿no?, que es la segunda federación. Yo te quiero preguntar, como buena conocedora del fútbol femenino, por la salud de nuestro fútbol femenino aragonés
¿Y cómo ves el proyecto, por ejemplo, del Real Zaragoza? Que algunos lo ven como un intruso y otros lo ven como una piedra de toque, pues para dinamizar un poco todavía más el fútbol femenino. No, hombre, yo creo que un intruso no es. Al final sí que es verdad que cuando tienes un escudo con un equipo masculino en una categoría alta detrás, es más fácil que tengas a las mejores jugadoras, porque al final todas quieren un escudo. Quiero decir, esto es igual masculino y en femenino, todos quieren un escudo. Pero pienso que cualquier club grande tiene que tener fútbol femenino, porque tienen que ser los referentes. O sea, si yo tengo un equipo grande, un Real Madrid en fútbol femenino, voy a ser el referente para todos aquellos clubes más pequeños, más honestos, que puedan tener también su sección femenina. Sonia, con tu labor de preparadora física, ¿cómo ayudas a las futbolistas desde este perfil? A ver, yo pienso, y esto es su opinión personal, que dentro de los cuerpos técnicos del femenino la presencia de una mujer es primordial, porque hay ciertos temas, ciertas cosas que siempre se hablan mejor entre nosotras que con un hombre. Entonces, la labor de preparador físico en el fútbol femenino se convierte, aparte de un preventor de lesiones, que en el fútbol femenino ya sabemos que el índice es un poquito más alto porque la posición de la cadera, etcétera, etcétera, siempre tenemos un índice un pequeño más alto de lesiones, es también un poco del coach, ¿no? De decir, bueno, no solo tenemos lesiones, tenemos cambios de estado de ánimo, esto es una realidad, tenemos cambios hormonales que se producen en el mismo mes, o sea, hay un montón de factores a tener en cuenta, que es la forma en la que por lo menos yo intento trabajar, pues tener en cuenta los cambios hormonales de jugadora X, cuánto me puede dar en esta tarea, cuánto me puede dar en esta otra y cómo tengo que prevenir su lesión en función de esos índices. Sonia, la última, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, cuando hablas con entrenadores masculinos que están en el mundo del fútbol femenino o del futsal femenino, todos te dicen lo mismo, que es complicado gestionar un banquillo de mujeres y muchas de esas razones también por esos motivos que te esgrimías. Te vemos con el Zuera, pero yo le voy a lanzar un marrón aquí al señor Luis. ¿Cuándo la fichas, Luis? Pero pregúntaselo tú, Francho, pregúntaselo tú. Porque os vendría a decir, el Valdefierro ya ves que está en ascenso, o sea, está con un trabajo muy, muy serio y muy profundo, ya no solamente con el primer equipo, sino con el filial y con todo lo que viene por debajo. Bueno, tú le lanzas el marrón a él me lo lanza a mí. Vale, en un principio, pues sí, está hablado con Luis que me incorporé con ellos la temporada que viene, de cara a estar con él mano a mano en la coordinación, sobre todo en las categorías más bajas. Como él bien dice, soy bastante conocedora de esas categorías. No sé si llamarme friki del fútbol femenino, puede ser, pero sí que es verdad que dentro de que he llevado los equipos de Alevín Benjamín, infantil, cadete, me muevo bastante en ese ámbito. Me veis bastante por los campos y si vais, porque es que me gusta verlo. A mí me gusta ver el fútbol a pie de calle y considero que cuando entrenas a alguien de estas categorías tan bajas y luego ves la progresión, es una pasada. Entonces me encantan, esas categorías me apasionan. Entonces, pues Luis me contactó, me dio la oportunidad de unirme a ese proyecto que dices que es bastante ambicioso, creo como a mí me gusta dentro del fútbol femenino, que es crear un espacio para que todas puedan jugar y todas puedan tener su oportunidad desde cualquier edad. Y bueno, pues en un principio la temporada que viene estaremos mano a mano. Espero que haciendo el proyecto aún más ambicioso si cabe. Pues ojalá, ojalá. Y aquí tendrás, como tiene Luis, su voz todas las semanas. De hecho, estás en la casa de los frikis del fútbol aragonés. Con eso ya te digo todo. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Lo dicho, un abrazo. Que vaya bueno a los dos. Gracias, Sonia. Adiós. Gracias, Francho. Vamos con la preferente, donde está, si nos espera ya, me imagino que en ese magnífico salón con chaminera. Ay. ¿Cómo te gusta? Es que me encanta, tío, me encanta. Qué maravilla. Si te lo viera a mi mujer, que controla, bueno, que se dedicaba profesionalmente a esto del interiorismo. Bueno, pues preguntaré a ver si me gusta a mí. Ya le preguntaré. Cariño, mira a ver qué te parece. Bueno, vamos al lío. ¿Qué ha pasado en el grupo segundo y en el grupo primero de la preferente? Pues en el grupo primero ha pasado lo que normalmente suele pasar cuando llevas ganando 9 semanas o 10 semanas seguidas, que cuantas más
semanas seguidas llevas ganando, pues más cerca estás de perder, que es lo que le ha pasado esta semana al Fraga, que caía 1-0 en Magallón, que lo nombrábamos como el partido de la jornada la semana pasada. Y bueno, al final el campo en Magallón lleva unos años que allí en casa se les escapan muy pocos puntos. Y luego pues el Internacional de Huesca ganó con solvencia su partido en el San Lorenzo de Flumen. El Borja sigue también con un proyecto muy diferente al que han tenido estos años atrás, haciendo un temporadón. Había un duelo interesante que también lo nombramos el otro día, que era el Ontiñena con el Pradillano que vuelve a la senda de la victoria después de 4 semanas, 3 perdiendo y 1 empate. Y a ver si han pasado esa mala racha y se consiguen enganchar arriba. Otro duelo por la parte de abajo, Segayur 2, Santa Anastasia 2, que Santa Anastasia no termina de arrancar y está en posición en el descenso. Alto Rico 1, Sabiñánigo 3, Sadavense 0, Ranillas 1, Mayen 0, Gurrea 2 y Peñaferranca 1, San Agustín 2. Un San Agustín que está encaramado en la parte media alta de la tabla con los mismos puntos, ahora veremos la clasificación, pero con los mismos puntos que el Magallón, si no me equivoco, y la verdad es que está haciendo una temporada extraordinaria. La parte de arriba, pues, ahí los tenemos. Se ha compactado un poco, ¿no? Con esa derrota del Fraga y el Internacional se ha quedado a 2 puntos. Esos serían los que jugarían el ascenso y el posible ascenso. Y luego, pues ya juntitos ahí están el Borja, Gurrea, Ontiñena y Pradillano. Yo creo que aún queda guerra, sobre todo, iba a decir por ese segundo puesto, veremos a ver un poco el Internacional, que la semana pasada yo creo que fue muy interesante las pinceladas que nos dieron de un poco lo que habían cambiado este año. Yo creo que aprendiendo un poco lo que les había pasado los años anteriores, ¿no? Y veremos a ver si son capaces de destacarse, pero desde luego ese grupeto de Borja, Gurrea, Ontiñena y Pradillano, pues están ahí dando mucha guerra. Y por abajo, pues una semana más el San Lorenzo y el Sadavense, que les está costando mucho. Yo creo que viendo un poco cómo se están desarrollando los acontecimientos, pues va a ser muy, muy complicado que estos equipos puedan mantenerse en la categoría, porque además fíjate la diferencia de goles que llevan, ya no solo la diferencia de puntos, sino que además pues sí, cuando pierden de verdad, ¿no? Porque al final luego los otros equipos hay muy poca diferencia y al final pues un Alto Rico ganando un partido se mete en mitad de tabla, se mete décimo, ¿no? Pero bueno, a ver esa parte de abajo. El décimo puesto de la Peñaferranca con 12 puntos es la que está ahí marcando para arriba y para abajo, ¿eh? La parte media y parte alta, además es que está casi en mitad y está con una diferencia de 0, o sea, es que al final la diferencia de goles de positivos y negativos pues normalmente es súper indicativo de dónde estás, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ya se van colocando cada uno un poco en su sitio y veremos a ver si le mandamos aquí un poco de ánimos al San Lorenzo y al Sadavense, porque desde luego que puedan conseguir alguna victoria estos partidos que vienen, pues porque si no todavía estamos en noviembre, la temporada se les puede hacer muy, muy larga, así que muy ánimo a los dos. Bueno, vamos con ese grupo segundo, donde también hemos tenido sorpresas y bastantes, además. Sí, fíjate los 2 primeros resultados. El Valdefierro perdía en casa después de hacer unos buenos resultados con un quinto que le estaba costando mucho y 0-2. El Atlético Teruel, que también es un rival de la parte de arriba, pues perdía 0-1 con el Alfindén y en Teruel siempre es complicado ganar. San José, que este año no consigue levantar cabeza con el Teruel B 2-3. El Teruel B yo creo que es un equipo engañoso, porque al final tiene jugadores que han estado en dinámica del primer equipo y yo creo que han recuperado gente de la zona, chicos jóvenes, y está haciendo una temporada buena. Morata 1, Fuentes 1, el campo Morata siempre es un campo muy complicado y al final pues el Fuentes ahí rescata un punto. Calamocha 1, Calatayud 4. Calamocha sigue la misma dinámica tan negativa que viene de hace unas jornadas y ahora cuando veamos la clasificación, la diferencia de goles, pues también muy, muy machacado, ¿no? Por esa diferencia de goles. Y al Calatayud pues a ver si le sirve para coger moral sobre todo. No para espabilar, sino para un poco coger ese pulso, ¿no? Que venimos un poco nombrando lo que es el equipo que a lo mejor en este inicio de temporada está costando más de los que estaban un poco nominados a estar en la parte alta. El Brea, que ya definitivamente le ha cogido el pulso a la categoría, 1-3 en Montecarlo, un partido con muchísimas tarjetas amarillas, creo que ahí no sé si había habido 20 o 22, no sé, lo miré y sí, muchas tarjetas. Yo creo que hasta el del Bar le sacaron tarjeta amarilla. Valderrobres, que conseguía sacar el partido en casa con la Muela. El Alcañiz, que se imponía 1-0 en Herrera después de perder la semana anterior en Cella.
y el Cella, que tenía una oportunidad buena, aunque el campo del Cariñena siempre es complicado, pues perdía y volvía a dejar al Cañiz en la parte alta. Así que ha habido un poco de todo, Francho, en esta... No, está bonita, está emocionante, está preferente, tanto en uno como en el otro grupo. A ver si nos pone Alejandro la clasificación. Ahí la tenemos. Pues bueno, el Cañiz que va a otra guerra. Sí, pero fíjate, el Brea ya se ha puesto ahí a partido y medio, y luego pues el Fuentes, Calatayud y Cella. Fíjate lo del Calatayud, ¿no? Que es un poco engañoso, que venimos que no está teniendo cierta continuidad. De hecho, en los últimos 5 partidos pues perdió 2 seguidos y están ahí, o sea que al final, pero luego no te puedes fiar de nadie. Fíjate el Valdefierro, que peleaba por ponerse segundo y perdía esta semana en casa con el quinto, que ahora tiene 12 puntos, pero la semana pasada estaba en descenso. Pero fíjate cómo está la zona baja, que estamos hablando que el Atlético Calatayud, el Cariñena Atlético, mejor dicho, 11 puntos, pero es que luego 10 Bonata y luego 9 y 8. Ahí los tenemos a todos. Pero aquí está mucho más compacta, por decirlo así, la clasificación, pero yo creo que aquí hay uno engañoso y es el que va en caída libre, que es el Calamocha, que fíjate que va a menos 23 puntos. Y si no me equivoco, pues ha perdido 4 de los 5 últimos partidos y encima estos 3 o 4 últimos son por 36 goles en contra, que eso es demoledor para cualquier equipo. Es a más de 3 goles y medio por partido. Eso es una situación que es de descenso seguro. O sea que a ver si consiguen darle la vuelta también ellos. Pues muy rápidamente, Rafa, ¿qué nos invitas a ver en este grupo primero y grupo segundo? Pues en el grupo primero yo me decantaría por el Gurrea Internacional de Huesca. Yo creo que es el partido de la jornada. Y luego en el grupo segundo está como muy un equipo de la parte de arriba con un equipo de la parte de abajo. Así que esta semana le dejo al público que decida ver a su equipo favorito o al que más le guste. Pues el Fuentes, Calatayud, Brea, el Cañiz, que al final son los que van arriba, el Cella, y son los que están dando un poco de juego hasta este grupo 2, pues cualquiera de los partidos puede ser bonito. Pues luego te veo, Rafa, con la segunda y la primera federación. Fenomenal, un abrazo. Chao. Por cierto, que en redes sociales nuestros amigos del Brea, oye, que ya nos acordéis de nosotros. Sí, os acordamos de vosotros, no os preocupéis, que siempre vais a tener un hueco especial aquí en la Grada FM. Vamos con la tercera ref. Hoy no está Laura Ferrer por motivos personales. Desde aquí le mandamos mucho cariño y muchos besicos a Laura. Esperamos que su padre se ponga bien y la podamos tener la semana que viene aquí con nosotros, con lo cual le toca tomar el relevo a Fernando Mena. Hombre, Rancho, ¿qué tal? Lo vamos a sacar bien, compañero. Lo vamos a sacar bien, no te preocupes. A ver si Jandro nos pone los resultados. Ha habido resultados sorprendentes, todo hay que decirlo. Sí. Pero el que parece que ahora todo el mundo lo haya descubierto porque hayan plantado un huevo son nuestros amigos del Cuarte, que una jornada más sigue siendo un conjunto de todo el Estado español que no ha perdido un partido. Ahora mismo podríamos decir que estas últimas jornadas es el rey del empate, con ese 0-0 frente a Illoca. Así es, Francho, así es. Invicto, y si no me equivoco, creo que también lleva 0 goles en contra. ¿Puede ser, Francho? Sí. Yo creo que también... Es la defensa más férrea de toda la tercera división. Exactamente, que eso tiene mucho mérito, 11 jornadas, no recibir un gol y estar invicto. Yo creo que el trabajo que allí en Cuarte, vamos, no hay que decir poca cosa que decir al equipo de Álamo, vamos. Si quieres, Francho... Y más cuando hablamos que su entrenador de defensa tenía poco y defendía muy poco, por no decir nada. Menos, sí. Pues si te parece, Francho, repasamos los resultados si quieres de esta jornada. Illueca 0, Cuarte 0, Caspe 0, Sociedad Deportiva Huesca B 0, Binefar 1, Calamocha 2, Casetas 0, Cariñena 0, Zuera 2, Almudévar 2, La Almunia 1, Atlético Monzón 4,
Épila 1, Tamarite 0, Belchite 0, Utrillas 0 y Robles 4, Robles 4, Andorra 0. Como ves, Francho, el resultado que llama la atención también es un poquito es el de la Almunia. Almunia 1, Atlético Monzón 4, porque la Almunia creo que venía desde la jornada número 3 sin perder. O sea, que lleva una dinámica muy buena el equipo de Ballestero. Y bueno, pues el Atlético Monzón, que se coloca segundo, detrás de Colamocha, que es el líder, que también ganaba el Binefar. Y bueno, pues como hablábamos antes de la... Calamocha que remontaba el resultado en los Olmos, adelantaba al Binefar con 1-0 y prácticamente en las proximidades del final del encuentro el conjunto del Jumaya que conseguía esos 3 puntos, y yo creo que ahora en estos momentos es el proyecto futbolístico de nuestra tercera que mejor carta de presentación, por lo menos en estas jornadas. Así es, Francho. Y bueno, y esperemos también que en el mercado de diciembre, conociendo siempre al Calamocha, que siempre busca jugadores para reforzar sus equipos, pues bueno, veremos a ver si pues ven necesario reforzar el equipo, ¿no? Pero como dices, Francho, un equipo que ya este verano, pues con muchas incorporaciones. También hay que destacar, por ejemplo, Íñigo Cortés, un chico de la Ciudad Deportiva, joven, jugador, y que poco a poco, bueno, pues está teniendo sus minutos y también está aportando mucho al equipo, Francho. Y Torcal, no nos olvidemos de Torcal, que es, vamos, capitán general en el Calamocha. Vemos muchos empates, muchísimos empates en esta jornada, lo que determina que es una categoría cada vez más igualada. Y si te parece, vamos a preguntarle a uno de los protagonistas de uno de los empates, que no es otro que Víctor Izuel, el míster de la Unión Deportiva Casetas. ¿Qué tal, Francho? Buenas tardes. Muy buenas. Hola, ¿Qué tal, Fernando? Víctor, Víctor. Estáis siendo los reyes del empate, pese a estar en esa zona baja. Estáis ahí, pues bueno, manteniendo siempre, como digo yo, el pulso a los encuentros. Pero ¿qué te falta? ¿Qué os falta para conseguir esa victoria? Ya. Pero cuéntanos, ¿qué vais a hacer? ¿Estáis ya rebuscando por ahí? Sabemos que, no lo sabemos, que el gol es jodido, ¿eh? El gol es jodido en esta categoría. Sí, mucho. La verdad es que pues cuesta mucho. De hecho, pues lo hemos hablado con los chicos. Claro, nosotros venimos de ascender, venimos de hacer un gran año en preferente y en estas 11 jornadas que llevamos tenemos acciones que son absolutamente idénticas a goles que hicimos el año pasado, pero que el año pasado rematabas fenomenal y iba dentro, y este año pues se te anticipan o son pequeños detalles que al final pues no le acabas de dar como le tienes que dar. Bueno, nos está costando. Yo creo que pues nos condicionó mucho el no iniciar de la mejor manera posible, no conseguir una victoria, y ahora pues sobre todo las cabezas pues nos está costando. A los chicos pues les está costando esas dudas de la inexperiencia de la categoría de muchos jugadores. Yo creo que poquito a poco el equipo va mucho más, pero sobre todo es el gol. Ves los partidos y quitando Huesca y Calamocha, que nos ganan 0-3 y 3-0, el resto han sido todos partidos disputados, de perder por la mínima. Y luego hay un condicionante que también les insisto mucho a los jugadores, que con los 9 primeros ya hemos jugado y llevamos 11 jornadas. Víctor, tenemos la clasificación a un partido de salir del pozo, Víctor. Sí. Bueno, y ahora que me pones la clasificación, pues fíjate, quitando Monzón, hasta el Illoca, que va 11º, hemos jugado ya con todos, ¿no? Entonces, estamos hablando que de 11 jornadas, 10 ya las hemos jugado con gente de los que aspiran o a día de hoy están peleando por estar arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ahora nos viene un tramo de liga en el cual pues vamos a jugar con equipos de los que están ahí metidos con nosotros, y ahí es donde pues verdaderamente tenemos que demostrar el buen trabajo que creo que estamos haciendo con los de arriba, pues a base ya de ya no solo de juego, que creo que lo estamos haciendo bien, sino también ya de resultados. Víctor, si a la semana que viene, si no me equivoco, jugáis contra Almudévar, salís a Almudévar. Creo que también es un partido rival directo y complicado, que la Corona siempre jugar ese campo con esas dimensiones, pues será un partido complicado, ¿no, Víctor? Sí, sin duda. Es verdad que al final, pues para nosotros el campo pues no deja de ser similar, porque tanto por dimensiones como por hierba natural pues es muy similar a San Miguel.
Pero claro, pues es que hablas de Almudévar, que lleva 9 puntos, y ves la plantilla y ves el cuerpo técnico y dices, José, ¿cómo puede ser que solo lleve 9 puntos? ¿No? Claro. Porque al final, cuerpo técnico contrastadísimo que lleva 4 o 5 años haciéndolo fenomenal en la categoría, jugadores que vienen 3-4 jugadores de ellos citados este verano de segunda ref, pues casos como Ainoza que llevan 1000 años allí, pues es que al final te pones a ver jugador por jugador y dices, es que la categoría es exigentísima, ¿no? Entonces, bueno, vamos con la máxima ilusión posible, con las ganas de pensar que una victoria pues nos puede acercar y sobre todo a nivel mental, psicológico, yo creo que nos puede dar un plus enorme para poder afrontar lo que nos viene por delante de aquí a final de primera vuelta. Y en ese caso, pues bueno, a competir, a pelear. Esta mañana hablaba con Carlos, el míster de Almudévar, que al final pues nos une buena relación y al final pues estamos los dos ahí, ¿no? Con esos nervios y esa necesidad de sacar cosas positivas. Lo que pasa, Víctor, que vosotros volvéis de nuevo un histórico a la tercera federación. ¿Cómo habéis digerido eso? Porque ha sido un trabajo durante muchísimos años de volver a recuperaros, de volver a ser pues ese club histórico de nuestro fútbol, volver de nuevo a la tercera división. ¿Cómo gestionas tú esa ansiedad que puede generar para un club como el Casetas el estar en esas posiciones bajas? Y sobre todo, pues, ¿qué planteamiento a futuro queréis mostrar? Ya no solo en San Miguel, que me imagino que será donde os queréis hacer fuertes, pues para, como tú bien dices, ¿no? La mayoría de los encuentros que habéis perdido ha sido por la mínima, pues para que la balanza se vuelque hacia vuestro lado. Bueno, a ver, al final es verdad que a nivel de directiva, club, afición, es ejemplar. Desde el día 1 que llegué el año pasado en preferente no notamos nada de presión por intentar ascender. De hecho, pues tampoco nos lo marcaron como objetivo, sí que era pelear por estar arriba, hacer un equipo competitivo. El tema de San Miguel que comentas, pues nosotros a nivel plantilla nos lo tomamos un poco como un reto de hacer un fortín, hasta el punto de que el año pasado pues no fue nadie capaz de en San Miguel. La verdad es que hicimos un añazo espectacular en casa, cediendo solo 2 empates y todos los demás fueron victorias, y creo que es un poco lo que tenemos que recuperar este año. Nos está costando, hemos perdido todo en casa menos 2 empates que hicimos con Illueca y esta semana con Cariñena, y ahí es donde creo que tenemos que empezar a crecer. Y un poco en base a futuro, pues bueno, es verdad que creo que el objetivo es intentar mantener la categoría por el hecho de como tú bien dices, a este club histórico, pues qué mínimo que mantenerlo en tercera división, que pueda estar muchos años. Venía pues de 7 años sin poder estar en la categoría. Y creo que al final, pues bueno, yo creo que en el momento que llegue esa primera victoria lo veremos todo de otra manera. Creo que pues teníamos muy claro que todo pasaba por renovar a gran parte de los jugadores que el año pasado dieron el éxito. Tenemos una carencia importante en comparación con otras plantillas, que es el tema económico. El club es consciente, sabedor y está haciendo un esfuerzo enorme por llegar a lo que puede hacer hoy en día, que por desgracia pues no es mucho en comparación con otras. Pero sí que es verdad que al final, pues bueno, pensábamos y lo creemos de verdad, y creo que a pesar de la clasificación, la Liga nos está dando la razón de que con esta plantilla se puede competir con cualquier equipo de la categoría. Entonces, bueno, handicap, pues que hay mucho novato en la categoría, o somos, porque yo me incluyo, y al final, pues es verdad que poquito a poco creo que estamos cogiendo ese pozo de saber y entender también, pues según qué momento los partidos, qué implica esta categoría y qué nos exige, ¿no? Y ese yo creo que es un poco el reto que tenemos a corto o medio plazo en el club. Víctor, imagino que el próximo jornada, aunque sea jugando mal y en el minuto 90 te valdrá el 0-1, ¿no? Víctor, imagino. Pues a ver, si te digo la verdad, Fernando, justo esta semana pasada lo hablábamos con los chicos y les dije esa misma frase, pero al revés. Por una razón, porque somos una plantilla hecha para intentar proponer, para intentar jugar bien al fútbol, con talento. Creo que nos equivocaríamos si solo nos valiera ganar, por una sencilla razón, porque creo que eso a la larga no nos va a dar. Entonces, creo más en lo que es el trabajo del día a día, en el crecimiento del día a día,
en el entender que esto al final es un camino de 34 jornadas y que si lo vamos haciendo cada día un poquito mejor, a la larga los resultados van a llegar. Y de hecho, pues ya te digo, justo esta semana pasada cuando vino Cariñena, les dije esa frase de decir, no me vale solo con ganar. Creo que es importante que ganemos, pero creo que es más importante cómo lo hagamos, porque al final es a la larga lo que pues de aquí a mayo nos va a dar los resultados. Porque ganar en Almudévar lo firmo, evidentemente, como dices tú, en el 90 y sin merecerlo, habiendo merecido más puntos de los que llevamos a día de hoy, pero sería un partido. Entonces, prefiero merecer más sin obtener y pensar que a la larga nos va a ser justo esto, sabiendo que el fútbol no lo es, pero pensar que el camino es largo y merecerlo más, ¿no? Es un poco el objetivo que tenemos internamente y a dónde queremos llegar. La última, Víctor, viendo la tabla clasificatoria, viendo también pues los equipos que os acompañan no solamente en la zona de arriba, sino en la zona de abajo, te vamos a pedir que hagas un poco de pitoniso y nos lances un poco, pues, cuál es tu pálpito en esta temporada. Tú hablas de una maratón, hablas de una carrera de fondo, pero bueno, pero el caso es que de los que estáis en la zona de abajo, Belchite, todos sabemos que nada a la perfección en esas últimas posiciones y que al final siempre pues termina por salir de esas últimas 3 posiciones. Y del resto, pues bueno, de los que ascendíais esta temporada a esta tercera, tanto Cariñena como Ibeca, pues bueno, están en esa media tabla que de momento pues les permite estar tranquilos. Sí, y Robres, que viene también de ascender con nosotros en nuestro grupo, que está haciendo un año espectacular, ¿no? Pues al final es verdad lo que dices, lo hemos comentado también, que a nivel sobre todo del cuerpo técnico internamente, Belchite y Utrilla son dos equipos que se mueven muy bien en esos alambres de esas zonas, ya pues con Pitu también con muchos años en tercera y Belchite pues con Dani este año como nuevo entrenador, pero como club es verdad que se mueve muy bien. Si me tuviera que mojar, a ver, pues es verdad que yo creo que no descubro nada. Cualquier entrenador, yo creo, de la categoría que le preguntes, Calamocha, Monzón y Caspe, yo creo que eran y son 3 plantillas hechas para estar muy arriba. Creo que por talento, por capacidad individual de los jugadores deberían de estar ahí. Cuarte, sobre todo, está sorprendiendo sobre los justos que comentabais a nivel de estar imbatido, pero parece que es un equipo defensivo y, como hablabais un poco en broma de Javier Álamo, todo lo contrario. Es un equipo que propone, que hace una propuesta atractiva de fútbol y sorprende todavía más que lleve esos 0 goles en contra por lo mismo. La verdad es que están haciendo un trabajo extraordinario y yo creo que si siguen en la línea, les falta algo de plantilla larga, pero si tienen suerte pues pueden estar ahí arriba. Y alguno más que se acabará enganchando, ¿no? Seguro, al final, pues el filial, como siempre, ¿no? Al final los filiales siempre son una incógnita, pues por la juventud de donde pueden estar, pero tanto por el míster como por plantilla, que la conozco bien, que entrena a muchos de ellos, seguro que están dando guerra ahí arriba. Y abajo, si te digo la verdad, con tal de no estar nosotros, me da igual los que estén. Ha llegado un momento que cuando estés ahí, pues ya te digo, con tal de estar en mayo, si podemos estar hablando felices y contentos, pues lo demás, que cada uno se preocupe de lo suyo, ¿no? No se puede decir más. Pues Víctor Izuel, un placer tenerte aquí en la grada. Ya sabes que normalmente los que pasáis por aquí os dejamos bendecidos. O sea que la semana que viene, esperemos que ya con Laura Ferrer pues podamos analizar vuestro encuentro y que sea una victoria. Que sea la primera del año. Casetas. Un abrazo, Víctor. Ojalá. Un abrazo. Estoy Fernando. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Fernandico, así muy rápido. ¿Qué partidos nos invitas a ver en la tercera? Pues la semana que viene hay un Calamocha Caspe, que como comentaba Víctor, pues plantillas para... Sí. Y un Cuarte Robres, también creo que es atractivo ese partido. Pues como comentaba Víctor, el Robres que está haciendo una temporada. Y bueno, pues el Cuarte ya, bueno, ¿qué más podemos decir? Invicto, 0 tantos en contra. Bueno, pues yo creo que es un partido atractivo, sobre todo para el espectador, Francho. Pues con eso nos quedamos. Un abrazo, Fernando. Bien hecho, ¿eh? Un abrazo, Francho. Bien sacado. Pues un abrazo. Gracias, chao. Vamos ya con el nombre del piano. Con Rafa Gracia. Aquí estoy.
Ahí está. No en el piano, ahí lo tenemos. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Afinado, lo tienes afinado. Coméntanos qué ha ocurrido esta semana en Segunda Federación, donde también hemos tenido... Para todos los gustos. Sí, para todos los gustos. Para todos los gustos, pero bastante malos en algunos casos. Sí, la verdad es que bueno, al final lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que como tenemos muchos equipos, la verdad es que es muy complicado que hagamos un pleno, ¿no? En toda la semana. Pero bueno, vamos a repasar los resultados. El primero, el Ebro 1, Baskonia 0. Pues el otro día hacíamos ahí digamos un focus, ¿no? con el Ebro y comentábamos que le estaba un poco costando este arranque de temporada, y comentaba yo que pensaba que este era un partido propicio para poder salir de esa zona, y bueno, pues se impusieron el partido 1-0 con un gol de penalti de Requés, y yo creo que les va a dar moral, ¿no? para poder sumar fuera de casa y hacerse fuertes en casa. Es verdad jugando desde el 22 de la primera parte, con uno menos por expulsión de Mateo Lite. Eso es. Ojo, ojo. También te digo, a mí me tocó narrar el partido y fue duro, fue duro. El Ebro tiene una cosa buena, que a pesar de estar en la parte de abajo, porque ahora, si no me equivoco, está jugando el play-out, pues a diferencia de lo que estamos comentando en los equipos de preferente, que evidentemente no va al último ni del último, ¿no? Pero se les están escapando los partidos siempre por un gol. O sea, no ha habido un Mutilvera 4, Deportivo Aragón 1. Es decir, el Ebro está peleando bien todos los partidos. Es verdad que en esta categoría los resultados de diferencia de 2 se ven muy poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco el arma sobre la cual pivotar el trabajo, y vamos, convencidos de que lo sacarán adelante. Luego un Beasain 1, Sestao 1, Amorebieta 0, Alavés 0. Luego teníamos el derbi, pues un Utebo que se adelantó muy pronto en el marcador y que terminó de rematar al Legea en los minutos finales, en el descuento. Y bueno, el Legea, pues que venía de 3 semanas seguidas ganando, pues al final pues tampoco empaña este mes bueno, y este resultado pues que al Utebo le valía para encaramarse para encaramarse la primera posición, que al final ya no estamos acostumbrando a verlos ahí. O sea, todo lo que no sea verlos este año entre el primero y el tercero, pues va a ser una decepción, ¿no? Lo digo con la más absoluta de las bromas, porque evidentemente año tras año pues se superan. El Deportivo Aragón, pues que caía por 4-1 ante la Mutilvera, un resultado pues muy abultado, y el Deportivo Aragón pues que tiene que revertir la situación. Vamos a ver si puede sosegar un poco la situación Emilio, volver a centrar el equipo como lo tenía antes del cambio al primer equipo, pero claro, también es complicado para ellos, ¿no? Pues con otra vez esta semana, pues Hugo Pinilla arriba y sin jugar ningún minuto, Lucas Terrera arriba sin jugar ningún minuto, pues al final cuando los jugadores con más nivel, o que se presupone más nivel, que son los que están a caballo, pues no están ni en ningún sitio ni en otro, pues bueno, pues al final es un problema. El Tudelano pues que sigue arriba, y luego pues también destacar un poco la derrota de la UDL, que le está costando otra vez este inicio de temporada, ¿no? Y ahí vemos la clasificación, pues ahí peleando el Utebo con el Tudelano con 23 puntos, con Sestao 22 y Guernica y Real Unión con 20. Y fijaros lo que hay fuera del playoff, pues el Amorebieta, que hace 2 años, si no me equivoco, estaban en segunda división, una Unión Deportiva Aragonañés, pues que han intentado replicar un proyecto parecido al del Teruel. Veremos a ver cómo les sale. Y por la parte de abajo pues tendríamos al Ebro jugando ahora mismo el play-out, y al Deportivo Aragón que descendería a tercera división, ¿no? Vamos a ver que yo creo que queda tiempo todavía, y vamos a ver cómo reacciona. Entonces, yo sí que te digo que en el caso del Ebro, la verdad es que supieron rehacerse a una situación como es la de perder al portero titular. Sí que es verdad que, bueno, yo en la retransmisión hablaba que a mí la roja me pareció excesiva. A mí, si llegó a impactar al delantero del conjunto del segundo filial del Athletic Club, jugadores muy jóvenes, los del Club Deportivo Baskonia, tiraron de oficio, tiraron de casta, supieron aprovecharse también de jugar en el Carmen, que eso también es importante, saber adaptarte a un campo tan especial como es el Carmen. Y la verdad es que, bueno, lo del penalti fue un absoluto regalo del Club Deportivo Baskonia. Un absoluto regalo. Si lo podéis ver, se ve como el portero
Simón le suelta la pelota a Oparev, creo que se llamaba, es un central que tienen vasco-rumano, y el chaval, pues yo no sé qué le pasó por la cabeza, si fuera de juego, falta o lo que fuera, que llegó y puso la mano en el balón, y tal como puso la mano en el balón, claro, los jugadores del Ebro que tenían el culo pelado se comieron al árbitro. El árbitro lo primero que hizo fue, pues lógicamente pita la pena máxima, un gol de Requés, del segoviano, que dedicó a Marc Prat, que había perdido a su abuelo pues horas antes. De hecho, se guardó un minuto de silencio en memoria del abuelo de Marc Prat. Y con lo que comentas del Utebo, pues por lo que he visto yo en las redes sociales de la Sociedad Deportiva de Egea, se quejaban del arbitraje. Decían que no nos den, pero que tampoco nos quiten, ponía. Sí, bueno, al final lo que estás comentando un poco del Ebro, pues yo creo que ahí hay una comunión muy buena, ¿no? Del Carmen con Genovés, ¿no? Yo creo que al final, pues un poco ese trabajo, ese equipo rocoso, ese equipo ordenado, ese equipo duro, le va bien para ese tipo de campos y evidentemente pues tiene muchísimo mérito lo de este fin de semana, ¿no? Porque al final jugar 70 minutos con uno menos, pues evidentemente es muy, muy complicado. Entonces, pues bueno, al final también hay que tirar de casta y oficio que dices tú. Y luego respecto al tema del derbi, pues los derbis siempre van calientes, ¿no? Y siempre hay jugadas pues que no a todo el mundo le agradan de la misma manera. Pero bueno, yo creo que tienen que seguir todos estos tres equipos, pues yo creo que de los que tenemos en este grupo, sin olvidar al Barbastro, que ahora lo comentaremos, pues yo creo que van a salvar la categoría sin problemas. Tenemos que hacer fuerza porque el Utebo sea capaz este año de rematar lo que lleva años intentando y a ver si como digo, si el Deportivo Aragón pues puede coger un poco el aire a la clasificación, a la categoría, porque mala visita reciben este fin de semana. Vamos a tener nuevo derbi aragonés entre el Deportivo Aragón y el Club Deportivo Ebro, en una semana donde el Club Deportivo Ebro ya estará pensando más bien en el Iberchapa Estadio y Osasuna que en otra cosa. Bueno, al final un poco lo que comentábamos el otro día, Francho, ¿no? Que tampoco te puedes despistar en la Copa, que evidentemente es muy bonito, pues yo creo que es un hito para ellos, que al final pues jugar en el Ibercaja Estadio pues al final es importante, pero el Ebro, el Egea, el Utebo nunca van a ganar la Copa del Rey. Ojalá, ¿no? Ojalá me tenga que recordar la grabación del 17 del 11 y nos vayamos a una final de Copa con el Ebro, ¿no? O sea, sería la hostia. La hostia, vamos, sí. Pero claro, que quiero decir que al final pues, que muchas veces, pero que es inevitable que la cabeza se te vaya. Al final, pues el partido es un partido muy duro para los dos equipos, porque evidentemente se están jugando mucho. Sí que es cierto que vienen con dinámicas totalmente distintas. Sí que es cierto que a lo mejor el Ebro, si perdiera este partido, tendría menos importancia, porque viene de una dinámica más constante, va ahí aguantando, y el Zaragoza pues sí que es verdad que parece que en estas últimas jornadas va un poco en caída libre. Fíjate, es el segundo equipo más goleado de la categoría, y esto los equipos de Emilio pues cuesta verlo. Fíjate, por ejemplo, estamos hablando de las diferencias de goles, pues por las diferencias de goles del Ebro, que no lo estoy viendo ahora, no lo había visto antes. Por diferencia de goles el Ebro debería de ir por encima del Egea, ¿no? Porque está en -1, o sea, pues eso indica que al final los partidos están escapando por detalles. Pero bueno, veremos a ver cómo queda la semana que viene, y si quieres, Francho, comentamos un poco el grupo 3, Venga, pues. que el Barbastro, pues después de perder la semana pasada con el Tarrasa, conseguía sacar un empate a 0 en el campo del filial del Girona, un rival muy complicado. Así que yo creo que esta semana tienen que intentar hacer bueno en casa ese punto. Un Barbastro que bueno, pues tiene buena pinta este año. El año pasado sufrimos mucho con el Barbastro hasta que al final lo consiguieron sacar. Este año es verdad que es un poco lo que estáis comentando antes en la tercera división del caso del Illueca y el caso del Cariñena, que llevan un colchón de puntos y que si luego son capaces de ir sumando, que no se peguen 2 o 3 semanas sin sumar, pues al final siempre es mucho más sencillo, ¿no? Navegar un poco en esas aguas tranquilas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Ya te digo que creo que es un resultado extraordinario, y a ver la semana que viene en casa si consiguen rematarlo.
Dato que queremos dar, porque tenemos aragoneses en la diáspora, y enhorabuena a Raúl Jardiel por esa victoria en el mini derby. El Español B que vencía 1-0 al Barça Athletic. Por cierto, que hablaba con Manolo González la semana pasada. Dice, tranquilo, que os los estamos cuidando de cine. Eso me dijo. O sea, que yo contento y feliz de ver que buena gente está ahí sacando buenos resultados. Yo estuve con Ander Garitano hace un mes y medio, un par de meses, y que llevaban 3 o 4 partidos o 5 partidos, les estaba costando un poco, y había venido el División de Honor del Español a jugar contra el Zaragoza y se había quedado, y al día siguiente se iba porque jugaba el filial. Estuve con él, que había quedado a tomar un café, y bueno, estuvimos hablando y evidentemente estábamos contentos. Él es el gran valedor de Raúl, y Raúl es el gran valedor de Pablo, y fíjate cómo están, ¿no? Están ahí en la parte alta en un equipo muy, muy complicado, así que ojalá se metan pronto en playoff y podamos repetir una charla con Raúl, ¿no? De las buenas, como la del año pasado. Ojalá. ¿Tenemos comentario? Nos dicen los del Triangulito Rabioso, nuestros compañeros del Triangulito Rabioso, qué difícil es el grupo 3, muy bonito pero muy difícil. Es cierto, es tremendamente difícil, pero yo creo que es que ahora tanto el grupo 2 como el grupo 3, el grupo 2 siempre es el grupo de los tapados, ¿no? El que nadie habla de él, el grupo de la Cenicienta que digo yo, el grupo 3, pues claro, teniendo Fútbol Club Barcelona, Español, Girona, ves equipos muy poderosos, y lo que está haciendo la Unión Deportiva de Albastro tiene un mérito de la hostia. Vamos, así de claro. Y con los presupuestos, quizás de los presupuestos más chiquiticos, ¿no? de esta categoría. Yo creo que a lo mejor la diferencia, yo lo de los tapados estoy totalmente de acuerdo, porque si analizamos los equipos que ascienden después en los playoffs sin ser campeones, los del grupo 2 la mayoría de las veces asciende alguien. Sí, asciende. Pero sí que es verdad que quizá los presupuestos sean más fuertes, pero bueno, también en otro grupo tenemos pues la Morevieta, tenemos la Unión Deportiva Logroñés, tenemos presupuestos muy fuertes. Y aquí, pues es que si te pones a revisar, pues hay un montón de filiales, Castellón, Español, Girona, Barça, pues son equipos muy duros. Y luego, pues equipos pues tipo Alcoyano, tipo San Andreu, tipo Tarrasas, que al final son equipos de muchísimo nivel y de ciudades muy potentes. Es así. La semana que viene, recordaros que nuestros amigos de las 5 Villas visitan las Gaunas para enfrentarse al Logroñés, a la Sociedad Deportiva, y que ¿quién nos queda de nombrar? El Barbastro va al campo del Reus, el recién creado Reus, el nuevo Reus, y nos queda el Utebo, si no me equivoco. El Utebo, correcto. El Utebo que recibe en casa ya me he soltado. A la Mutilvera. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Nos ponen por aquí el engendro. Bueno, pues el Reus no llega a ser un engendro. Eso ya lo explicaremos en otra ocasión. Aquí vamos con mucho lío. No te me vayas muy lejos, Rafa, que tenemos hoy uno de tus pupilos Aquí me quedo. Que lo está haciendo de cine. Por ahí. Sí, por ahí. Señor. Pero nos centramos en... Después de ver el éxito del derbi monegrino, no podíamos hacer otra cosa que volver otra vez a rememorar, pero en este caso con otras 2 localidades de los monegros que se enfrentan en esta jornada que viene, y que no son otros que el Farlete, Dani Alerta, y el presi del monegrillo, Carlos Laguna. Carlos, a ti te he visto más porque has visitado más el Prado. Pero, hostias, Dani, hacía mucho tiempo que no veíamos ya al Farlete, ¿eh? Correcto. Pues creo que desde 2008. Sí, yo jugué, aún jugaba yo, y mira las caras que pinto. Sí. Y fuimos Farlete Perdiguera. Yo jugué con vosotros porque os faltaba gente. Sí. Aquel partido. El último año tenía yo 15, 16 años y fue muy duro. Íbamos 10 a jugar todos los partidos y nos salvamos como pudimos, pero no pudimos continuar con el equipo. ¿Cómo habéis recuperado el proyecto del Farlete?
Pues la verdad que llevábamos ya comentándolo varios años y la típica reunión en la piscina del pueblo en verano. Hay un grupo de chavales que ahora tienen entre 18 y 25 años, que serán unos 15 chavales, y con personas adultas que le hemos ayudado en la directiva, pues dijimos vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Pero con mucho trabajo, con mucho trabajo. Le vamos a preguntar al presidente del Monegrillo, que ellos ya llevan bastante más carrera hecha. Sí, pues nosotros, pues este año, bueno, en septiembre del 26, pues era el 25 aniversario desde que se refundó. Y bueno, pues como dice Dani, pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, temporada tras temporada, pues se van sacando los equipos. Yo creo que, bueno, tenemos una vinculación ahí con el alcalde del Frago, que fue entrenador vuestro durante muchas temporadas, el señor Joserra, que desde aquí le mandamos mucha rasmia a lo primero, que sabemos que está algo jodidillo de salud, pero bueno, que todo irá bien. Y con él, pues bueno, conseguisteis, yo creo que vuestras cuotas más altas, ¿no?, en cuanto a éxitos deportivos. Y luego, pues sí que os hemos disfrutado aquí en el Prado. Yo siempre digo que el Monegrillo es un equipo muy rocoso, muy duro de jugarle. ¿Sigue siendo la misma señal de identidad de este año o no, Carlos? Sí, la verdad, a ver, la regional, ¿no? Segunda regional B. La verdad que llevamos unos años que ha cambiado un poco el estilo del juego. Y bueno, además el Perdiguera el año pasado yo creo que fue el mejor partido de la temporada. 3-0, 0-3 ¿no ganasteis? Y la verdad que yo creo que el mejor partido del año pasado fue ese, y hacía días que no veía uno tan bueno de los chicos. ¿Qué farlete o qué derbi nos vamos a encontrar este fin de semana? ¿Cómo llegáis las dos plantillas? ¿Os tenéis estudiados? Contarnos. Pues yo, la verdad que es que llegamos sin ninguna presión. Venimos de subir de tercera del año pasado, este es nuestro tercer año y vamos sextos. O sea, hemos empezado la temporada que ni nos lo imaginábamos. Entonces visitamos Monegrillo sin ninguna presión y aprovechar el partido y a ver qué pasa. La verdad que tenemos mucha ilusión por el partido del domingo. Sí, pues nosotros, bueno, estuvimos compartiendo banda el otro día viendo el derbi de la hierba, y jugaremos el derbi de la tierra el domingo. Y bueno, la temporada no hemos arrancado mal. 3 victorias, o sea, 4 victorias, 3 derrotas, 3 empates. Con el equipo bien en todos los partidos, pudiendo haber sacado más puntos, pero bueno, la situación de los partidos pues no se ha dado, y con muchas ganas pues de que llegue el domingo y poder disfrutar del partido. Venís los dos equipos de ganar esta última jornada. En el caso del Monegrillo 2-4 en La Muela, y en el caso del Farlete 2-1 al Delicias, al Club Deportivo. Hablabais del derbi de la tierra, y yo creo, y es cierto, yo creo que quedan muy pocos campos de tierra en Aragón, en nuestro fútbol, y 2 de ellos están en los Monegros. Uno es el vuestro, el del Monegrillo, y otro el de Farlete. ¿Hablar de hierba es una quimera o no? Pues lo pregunto a los dos. En Farlete hoy por hoy sí. O sea, si no hay alguna ayuda externa, para el pueblo es imposible hacer una inversión tanto de césped artificial como de riego. Estamos intentando que, como en el campo de nuestros vecinos, se nos ponga por lo menos 4 aspersores para poder regar el campo, porque a día de hoy seguimos pasando un tractor con una cuba, para que os hagáis una idea. Por eso os comentaba lo del tema de la dificultad. Tenemos que marcar el campo todos los sábados antes de jugar. Si el campo está muy duro, tenemos que coger el tractor y pasar con la cuba para mojarlo, y lleva mucho trabajo. Entonces, desde aquí me gustaría hacer un llamamiento, y creo que Carlos está de acuerdo conmigo, que estamos un poquito olvidados. Un pueblo vecino como Castejón acaba de inaugurar un campo espectacular, y
nos gustaría hacer un llamamiento. A ver si alguien nos puede echar una mano. Sí, a ver, lo que dice, totalmente de acuerdo. O sea, a día de hoy es una quimera. O sea, se ha mirado, se remira, se busca, se hace, pero es que es imposible una inversión de ese tamaño en un campo que se utiliza una vez cada 15 días, que si tuvieras una base, tuvieras algún otro equipo, pero es que para un partido cada 15 días, esa inversión está totalmente fuera de lugar. Quizás en este caso, pues bueno, si tuvierais la suerte pues de cuando se quita algún campo de estos que los hay, pues que o está muy machacado o consideran que ha llegado su momento de pasar a mejor vida, ¿no? Sobre todo aquí en lo que es la capital, en Zaragoza o en otras localidades grandes, quizás en ese caso, pues bueno, habría la posibilidad, ¿no? Pero también requiere inversión, también requiere pues bueno, pues generar drenajes, allanarlo y demás. Pero también os digo, el fútbol de toda la vida, el que hemos jugado nosotros, los que ya tenemos una edad, oye, jugábamos en tierra y no pasaba nada, ¿eh? En tiempos de Joserra decía que era nuestro mejor jugador. Exacto, cuanto más Tarkin, mejor. O sea, no hay más, no hay más. Y en estos duelos todavía más. ¿Qué resultados esperamos por cada banda? A ver, pues, ya comienzo yo. Yo la verdad espero un 0-1, 1-2. Monegrillo, como se sabe, es muy difícil meterle gol. Y la verdad que yo creo que va a ser un partido de pocos goles, pero 0-1, 1-2 estaría bien. ¿Tú, Carlos? Bueno, pues yo espero ganar, no sé, resultado. Que sea de penalti, ¿eh? Sí, como ha dicho antes el de Víctor de Casetas. Yo espero ganar, que se dé un buen partido. Y bueno, espero que yo, al contrario que Dani, creo que habrá goles. Bastante. ¿Habrá goles? Sí. Os quería preguntar, ¿se espera recibimiento en masa, se espera desplazamiento en masa de aficionados, en este caso del Farlete a Monegrillo? A ver, yo espero que sí. Como dice Carlos, el sábado pasado estuvimos en el Leciñena Perdiguera y fue una auténtica pasada como estaba la grada. O sea, daba gusto ver un campo de Segunda Regional B así. Y siguiendo con lo que comentasteis la semana pasada, hay que luchar todo lo posible para que nos metan a los 4 pueblos en el mismo grupo. Hombre, es que esa ha sido una aberración, tú. O sea, la primera vez que estamos los 4 pueblos en Segunda B, sí, y nos dividen. Pero sobre todo por la ayuda económica que eso llevaría a los 4 clubs. O sea, es que las cajas que se harían en los bares, porque otra cosa no, pero cascarle al quinto le cascamos. A ver, y luego pues el dinamismo que se genera en la comarca. Eso es, que es así. El sábado pasado estábamos gente de Farlete, gente de Monegrillo viendo el Leciñena Perdiguera. Y eso crea muy buen ambiente. Sí, yo creo que también deberían haber puesto todos juntos, pero en defensa de la federación, en la comisión de regional, personalmente yo pregunté cuándo iban a ser los grupos y ya me dijeron en su momento, desde la primera reunión, que iban a hacer los pares y los impares y así es lo que han hecho. Sí, no te digo que no, Carlos, pero lo normal es que dices, vale, ¿haces pares? Perfecto. Pues los pares metes Zaragoza, que hay tropecientos mil equipos de Zaragoza, y en el impar pues metes a los clubes, pues por ejemplo a los clubes monegrinos, porque sabes que eso te va a generar dinamismo. Sí. Pero vamos, que no hace falta ser un lumbreras, para pensar y decir, joder, pues si yo que vivo en Perdiguera y soy de Perdiguera, si estoy cerca, bueno, de Leciñena, ya lo veis, que estamos hasta corriendo podríamos bajar, casi. Pero de Farlete me cruzo por el camino y estoy en 15 minutos. Y Monegrillo un poquito más lejos, pero ya está. A ver, que todos hemos ido, que vosotros habéis venido a nuestras fiestas y nosotros hemos ido a vuestras fiestas. Y estamos todos en el mismo corroncho, que digo yo, ¿sabes? Entonces no lo he entendido nunca eso.
hubiera sido lo mejor y lo más correcto, creo yo también, pero bueno. Para Hacemos pues llamamiento, partido Monegrillo Farlete el 23, 12 menos cuarto, ni las 12 ni las 11 y media, 12 menos cuarto, que os lo paséis de cine, que lo disfrutéis, que lo podamos disfrutar nosotros y que por lo menos como mínimo sea la misma fiesta que vivimos nosotros la semana pasada aquí en el de Cine en la Perdiguera. Eso esperamos. Bueno, Carlos, mucha suerte y nos vemos el domingo. Lo mismo, mucha suerte, que veamos un buen partido y que haga un buen ambiente. Y Francho, si te quieres pasar por Monegrillo, estás invitado. Pues te voy a decir lo mismo que dije la semana pasada, que me cascarán tele seguro. Fíjate, ni a mala hostia, me pueden poner un partido. Pues me cascaron el Ebro Baskonia, que era a las 4 de la tarde. O sea que sí que bajé a ver entrenar a los chicos, porque me bajo alguna vez a verlos. Y la verdad es que estaban muy ilusionados, pero hostia, tremendo correctivo, que nos ha cascado el Lecinena. Ya no. Y ahora abrimos el pico hasta dentro de unos meses. Pero bueno, sobre todo que lo paséis bien, que no haya lesionados, que eso es lo importante, que disfrutemos todos y que estaremos pendientes de lo que ocurra la semana que viene aquí en la Grada FM, ¿vale? Muy bien, Francho. Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias. Con el segundo derbi, el que se podía haber celebrado si se hubiera hecho del grupo impar, bueno, pues al final la federación tiene sus doctos en leyes y nos han separado de manera traumática, hay que decirlo. Vamos ya con la primera federación. Tenemos a Rafa en su chalete y vamos a tener a un protagonista que nosotros tenemos muchísimo cariño, que está haciendo las Asturias y que le está saliendo de cine, además. Nos está haciendo disfrutar. Y él también está disfrutando muchísimo con su juego y están disfrutando muchísimo con su juego por allá arriba. Pero antes vamos a ver qué han hecho los nuestros, que hicieron los aragoneses, que lo hicieron mucho y bien, además. Sí, el Tarazona sigue a lo suyo. Consiguió ganar un partido in extremis contra el Villarreal B en el minuto 90 más 10. Además hay un vídeo muy chulo que ha subido Javi Serrano, el preparador físico, a las redes sociales, de una piña que hacen al final al final del partido, ¿no? Y que dice que han sido los suplentes los que han ganado el partido. Yo creo que eso es un poco, yo creo que eso es la definición del Tarazona. O sea, una familia unida, al que le toca jugar 90 juega 90, al que le toca jugar 30 pues juega 30, al que le toca jugar 8 juega 8, pero evidentemente pues la verdad es que están haciendo un temporadón espectacular y que están encaramados en la parte alta, ¿no? Que es verdad que la liga es muy larga, que es verdad que todavía queda mucho, que es verdad que hay rivales súper potentes, pero bueno, que llevan ritmo de igualar el temporadón del año pasado, ¿no? Yo creo que también es cierto que hay que tener los pies en el suelo, tanto con uno como con el otro. El Teruel consiguió empatar a 0 con el campo del Murcia. Un Murcia que empezó muy mal y que poco a poco pues va cogiendo aire, que era un equipo que estaba hecho para ascender y le está costando mucho, pero bueno, que tenemos a los dos equipos ahí encaramados en la parte alta de la clasificación y evidentemente estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que están haciendo, porque son un ejemplo a seguir en todos los aspectos los dos. Desde aquí queremos mandar mucho cariño a Vallejo, que se lesionaba en el derbi del Eldense con el Hércules. Las noticias, pues bueno, no son muy buenas, no son alentadoras, pero sabemos que es un chaval que es de, como digo yo, de hierro forjado y que ha salido de otras y saldrá de esta. Yo estoy seguro que lo veremos de nuevo en el verde y esperemos que no tardando mucho. Una pena, porque es un futbolista que además tiene mucho carisma, era uno de los jugadores importantes del filial, ha tenido 2 lesiones muy complicadas en los últimos 3 años y es verdad que bueno, ojalá se recupere y pueda dejar atrás este borrón que seguro que le está lastrando, pero bueno, como bien dices, es un tío con alma de hierro y seguro que lo supera, desde luego. Ahí tenemos la clasificación con el Atlético madrileño primero, el Europa que sigue jugando en su campo, ya veremos hasta cuándo. En principio en diciembre tienen que abandonar las instalaciones. El Sabadell de Fútbol, y como siempre, gracias a su extraordinario trabajo,
ya lo tenemos tercero, y un Club Deportivo Teruel que ha sido capaz de empatar en la Colomiña ante el todopoderoso Murcia. Incluso veíamos hoy en redes sociales a Alcaraz, que preguntaba por el Murcia y decía, hostia, es que el Teruel está arriba, le hemos sacado un punto al Teruel. Ojo, que se dice pronto. Sí, el Teruel lo está haciendo muy bien, y además es que da la sensación un poco de como, habiendo cambiado todo, de una evolución del trabajo anterior, ¿no? Porque te da la misma sensación cuando lo ves, de tener el mismo pozo, de tener incluso como la misma forma de jugar, la misma forma de evolucionar las líneas, y la verdad es que da un gusto. Y al Tarazona, pues que le han roto ese bonito récord que tenía de que me llevaban 8, 9 o 10, 11 partidos sin encajar gol en casa, pero bueno, han sabido sacar el partido adelante, y la verdad es que podía terminar la liga así, desde luego. Bueno, si te parece, vamos ya con nuestro protagonista, que no es otro que Raúl Rubio, que vuelve de nuevo a casa. No por Navidad, precisamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal por ahí, por tierras asturianas? Bien, bueno, hasta ayer muy bien, que nos había hecho muy buen clima. Ayer cayó aquí la Mundial, pero bien. No sé ya si se te está pegando hasta el acento, ¿eh? Sí. Sí. Claro, estoy aquí rodeado. Bueno, ¿qué tal, Raúl? Que bueno, al final, para que nos cuentes un poco, lo primero, que es un placer, ¿no? El tenerte y poder hablar, y es un gustazo, y esperemos que a toda la gente de ahí de Avilés les guste el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos primeros meses ya muy fuera o lejos de casa, ¿no? Porque hasta ahora te habías movido que si Logroño, que si Calahorra, y el salto de categoría. ¿Cómo lo estás llevando y qué es lo que más fácil te está resultando y más complicado? No, pues a ver, la verdad que la adaptación fue fácil, fue muy buena, y fue un proceso muy, muy sencillo. Al final yo decidí venir aquí por un poco las condiciones que demandaba el míster, y un poco pues lo que me había comentado tanto el cuerpo técnico como un poco la dirección deportiva, y creo que era un proyecto en el que iba a encajar bien por mis características. Luego es verdad que tuvimos bueno, no fue ni un percance, pero fue una destitución que se pensó, que se llevó a cabo, y tuvimos un nuevo cuerpo técnico que entró en el equipo, y bueno, pues tuvimos que volver a adaptarnos, volver a trabajar un poco esa forma nueva de jugar y de entender el fútbol que quería practicar el míster, y la verdad que fue sencillo. El grupo humano que hay en el vestuario es muy bueno, entonces todo te lo hace más sencillo, y te hace, pues como había un buen bloque que continuaba del año pasado, pues los que fuimos llegando solo tuvimos que adaptarnos, y nos acogieron de forma espectacular. Entonces, bueno, todo es mucho más sencillo, y de momento las cosas están yendo bien. Conforme a lo que comentabas de la categoría, bueno, a ver, es una categoría en la que hay más nivel, en la que es verdad que te exige más, pero sobre todo yo donde lo he notado es el tema condicional, el tema físico. Al final sí que se nota más que es una categoría que está por encima de segunda federación, que te exige mucho más a nivel físico, que tienes menos tiempo para pensar y para tomar esas decisiones. Entonces, bueno, pues es un poco adaptarte, y cuando te vas adaptando te vas encontrando mejor, y luego sale todo rodado. Y ahí, Raúl, que ¿estáis clasificados ahora en línea del objetivo, o estáis por encima de lo que inicialmente pensabais? ¿Cuál es el objetivo un poco que tenéis para esta temporada? Bueno, al final el objetivo yo creo que son esos 45, 46 puntos, ¿no? Que marcarán un poco la permanencia. Cuando alcancemos esos 45, 46 puntos, pues si es en la jornada 30, pues ya veremos hasta dónde podemos llegar. Si es un poquito más tarde, pues también miraremos hacia dónde tenemos que mirar. Intentar conseguir esos puntos lo antes posible, y cuanto antes los consigamos, pues será un buen punto para saber si podemos pelear por otras cosas o no. Pero el objetivo principal es conseguir esos 45-46 puntos que nos otorguen la salvación, y luego ya miraremos dónde estamos. Raúl, siempre has tenido muy buen ojo para elegir proyectos. La temporada pasada pues lo hiciste en el Logroñés, un Logroñés plagado de aragoneses. Por cierto, que me piden que te manden muchos saludos, que sabes que te tienen mucho cariño.
en la sociedad deportiva. Y esta vez elegiste al Avilés. Yo, por lo que estoy viendo, lo que te seguimos, que ya sabes que te seguimos mucho, se ve que has caído de pie. La afición te quiere, se te nota muy a gusto en el equipo, porque aparte tú eres cristalino, se te ve claro cuando estás bien y estás a gusto en un sitio, se te nota. ¿Qué te llevó a elegir el Avilés cuando yo sé que tenías proyectos de primera federación bastante más cerca de casa, incluso alguno muy cerca de casa? ¿Qué te llevó al Avilés? Bueno, al final es un poco lo que comentaba antes. Yo, al considerar dar el salto de categoría, tuve también que pensar un poco el recaer en un equipo en el que yo creía que fuera a aportar o que iban a aprovechar un poco mis características. Al final, yo creo que también que si he conseguido llegar a esta categoría es un poco por saber explotar esas virtudes que yo tengo. Entonces, bueno, el Avilés y en su momento Javi Rozada me demostró ese interés que tenía por mí, pues por el daño que podía generar a la espalda, porque era un tipo de perfil que no había en el equipo, que me podía complementar muy bien con lo que había en el equipo, y fue principalmente por eso por lo que decidí venir aquí. Yo sabía que aquí iba a contar con minutos, que al final es lo que el jugador quiere, porque sabía que era un perfil que no estaba en el equipo. Entonces, si no podía ser titular, sabía que iba a poder ayudar al equipo saliendo de pues como revulsivo a intentar aportar ese desgaste que genero yo. Y bueno, yo creo que fue un pensamiento que salió bien. Creo que la decisión fue acertada y a día de hoy estoy contentísimo. Viendo un poco los rivales, Raúl, Tenerife, que es un equipo que pues que, bueno, tú no sé, te iba a decir, no sé si habías nacido, ¿no? Pero le reventó 2 ligas al Real Madrid en la última jornada hace muchos años, ¿no? O el propio Racing de Ferrol, que tenemos ahí al Estalaya, que también es aragonés, recién ascendido de segunda. Ves los equipos, el Pontevedra, el Castilla, el Celta Fortuna. ¿Cuándo dejas de sorprenderte contra los rivales que juegas para asumir que ya eres futbolista de esa categoría? No sé, quiero decir, me imagino que al final pues vas dando pasos, Raúl, pues a tercera, has hecho segunda B, has ascendido a segunda federación, has hecho buenos años en segunda federación, ahora pasas en primera, y evidentemente cada vez que vas dando pasos hacia adelante, pues los rivales y la magnitud de la categoría es superior, ¿no? ¿Sigues alucinando cuando vas a esos campos o ya dices, bueno, yo soy un jugador de esta categoría por derecho propio? ¿Cómo lo sientes? No, yo sigo alucinando. El ejemplo más cercano que tengo es el otro día que fuimos a jugar contra el Real Madrid Castilla, que bueno, al final es un escenario en el que te sientes futbolista profesional, y eso que era el campo del filial. No me quiero imaginar dónde juegan los grandes, ¿no? Pero al final a mí este deporte me gusta mucho y siempre todos los partidos me generan entusiasmo, y yo creo que nunca voy a dejar de alucinar, porque estoy encantado con lo que hago y creo que tengo mucha suerte con la profesión que tengo. Entonces, bueno, yo creo que el día que pierda esa ilusión, pues me dejará de gustar un poco tanto lo que hago. Entonces, yo creo que siempre, aunque el día de mañana, pues igual si voy de bajada ya o dentro de unos años, yo creo que seguiré teniendo esa ilusión por jugar los partidos, porque soy un enamorado de fútbol y que así siga muchos años. Viendo la plantilla, vuestra plantilla, hay caras muy reconocibles, ¿no? Pero quizá Borja Granero o quizá Natalio, ¿no? Para ti, que tú que eres un friki del fútbol como nosotros, sí. ¿Qué supone compartir vestuario con tíos así que bueno, no te dobla la edad, pero casi, en el caso de Natalio, 41, creo, si no me falla la memoria? Sí, goles que lleva a sus espaldas también, que tiene. Y goles. Sin talento a sus espaldas. No, pues intentas nutrirte, intentas aprender, de vez en cuando les pregunto, intentas absorber todo lo que puedas de gente con tanta experiencia, porque al final tienen muchísimo que aportar, y encima la suerte que tenemos este año en el vestuario son veteranos súper sanos, veteranos que aportan un montón, que tienen igual o tanto hambre que lo tenemos los que somos un poco más jóvenes, y yo creo que también es una característica por la que el equipo está funcionando tan bien, porque al final cuando tienes un grupo de veteranos que te engancha a los jóvenes y arrastra de ellos y empuja y les contagia, pues yo creo que todo ayuda. Y por ejemplo, yo comparto a mi derecha tengo a Babín,
mítico Babín, no sé si sabéis también. Sí. Babín, pues ahí lo tengo todos los días, anda que no me río con él también, es una persona espectacular y joder, te cuenta siempre, el tío es una enciclopedia, se sabe. Me acuerdo el otro día, comiendo, que comemos juntos, el tío sabía todos los goles de Leo Messi, todos, desde que llegó a debutar en el Barça, todos los goles que había metido todos años y las asistencias, y yo me quedé flipado. Y bueno, pues eso es una anécdota, ¿no? Que pues de lo mucho que disfrutamos con ellos. Pero mira, Raúl, esto que comentas a modo anecdótico, yo el primer año que estuve en División de Honor estuviste tú conmigo y erais un grupo de gente que yo recuerdo, pues Nacho Alastuey, todos, tú, Parra, todos, hablabais de los rivales, de no sé qué, pues este juega aquí, este de la Española, y los conocíais. Luego al año siguiente era totalmente opuesto, ¿no? Y evidentemente pues el proyecto salió de distinta manera, un año de disfrute máximo y otro año de sufrimiento máximo, pero yo creo que al final esos jugadores que han jugado tantos años, hay una parte del no fútbol que no se entrena y que se lleva adentro, que es esto. Al final un jugador que juega en el Avilés, que ha jugado 20 años al máximo nivel, que se sepan los goles de Messi, yo creo que al final eso denota interés y evidentemente hay un momento que además te quería ya lanzar la pregunta, ¿no? De cómo es el día a día, ¿no? De Raúl Rubio en el Avilés, porque evidentemente más allá del fútbol hay un no fútbol que yo creo que es súper importante cuidar. Entonces, ¿cómo es tu día a día allí? Bueno, pues día a día la verdad que tranquilo. Por las mañanas tenemos el entreno de por la mañana, llegamos allí al vestuario y tenemos pues nuestro tiempo para tratarnos, vemos un poquito acciones del entrenamiento del día anterior, pues que nos ponen ahí en el vestuario para que veamos pues un vídeo de acciones del entreno que al míster le interesa que veamos y que pues prestemos atención. Luego realizamos una sesión de entrenamiento de fuerza en el gimnasio y ya después calentamos, salimos a campo, entrenamos en campo y después del entreno en campo hacemos otro pequeño entreno de fuerza de pues más tren superior, un poco más a mantener ahí un poco la forma. Ya luego vamos juntos a comer, porque es verdad que este año aquí en Avilés pues tenemos un restaurante que nos da la comida, que la verdad que es un puntazo, porque yo me acuerdo que también lo tuve en el Zaragoza cuando estaba en dinámica de primer equipo y creo que es una herramienta buenísima tanto como para hacer equipo, como para hablar de los rivales, como para desconectar un poco también y hacer un poco de grupo. Y luego ya a casa y cada uno pues por las tardes tiene sus rutinas. Hay gente que seguimos estudiando y que luego vamos un poquito al gimnasio, gente que al final pues esta categoría también hay gente que tiene sus familias, gente que tiene sus obligaciones, tienen hijos, etcétera. Entonces, bueno, un día a día tranquilo, pero encantado. Lo que pasa aquí ya estamos hablando de fútbol profesional, porque en Segunda Federación todavía tienes gente que compatibiliza entreno y trabajo, pero ya en Primera Federación la cosa cambia bastante. Eso me imagino que también para ti, ese cambio de chip, ¿no? De decir, oye, pues que estoy tocando fútbol profesional. De hecho, bueno, la próxima semana os enfrentáis al Mérida, otro de los conjuntos históricos, ¿no? Que lo hemos podido ver en otras competiciones, en otras categorías. Y como te decía Rafa, pues visitar estadios que todos los hemos visto pues en Segunda División, incluso hasta en Primera División, con algún grande pues caído en desgracia, como nos podría pasar a nosotros, ¿no? Con el Real Zaragoza, esperemos que no. Me imagino que, bueno, que para ti, que también eres un friki del fútbol, pues eso es interesante. Sí. Para mí es un lujo y al final, sí, como comentabas aquí, ya sí, pues al final los jugadores su trabajo único es ser futbolista. Entonces, bueno, pues ya te intentas amoldar un poco a todo lo que engloba el trabajo de un futbolista, que quizá no es tan exigente en categorías más inferiores, pero aquí pues hay un trabajo de gimnasio que es muy necesario, hay un trabajo de prevención de lesiones que es muy necesario, hay un trabajo de nutrición que también pues a veces se habla menos o se ve menos, pero bueno, al final hoy en día el fútbol está tan igualado y cualquier detalle cuenta, y pues el aspecto nutricional y el aspecto de estar bien físicamente es súper importante. Entonces, pues bueno, englobar todos esos aspectos, también saber disfrutarlos, porque al final es una herramienta que a ti te ayuda a hacer mejor tu trabajo. Entonces, pues bueno,
cogerlo, adaptarlo y disfrutarlo también. ¿Y dónde está el techo de Raúl Rubio? Porque al final eres como una cosechadora, macho, que vas cogiendo el campo y vas ahí haciendo marcha, que dicen la gente de Castellón, vas haciendo marcha, vas superando etapas, vas haciendo goles, te cuesta más, te cuesta menos, pero al final en todos los sitios eres muy querido. ¿Crees que puedes seguir progresando, Raúl, siendo sensatos y siendo honestos? Al final aún eres joven y yo creo que esa esperanza la tienes, ¿no? Sí, a ver, yo voy a seguir trabajando y voy a seguir dejándome la vida para seguir subiendo de categorías. Al final, yo creo que todo aquel que se conforme con lo que tiene está llevado a morir un poco. Entonces, bueno, yo seguiré trabajando, seguiré esforzándome. Al final, lo que comentas, bueno, pues sí, los goles al final son rachas. Este año, por ejemplo, me había costado un montón hacer el primero y en Logroño me pasó algo parecido, pero luego es verdad que llegaron bastantes goles, pero al final, pues bueno, pues lo que comentas, al final soy un jugador que por la manera que tiene de jugar, pues a las aficiones pues suele gustar, porque al final el aficionado se ve un poco reflejado en la lucha, en la entrega, al final es lo que le pide al jugador. Luego puedes estar más acertado o menos, pero si das lo otro, pues siempre se van a alegrar mucho cuando lo consigas. Entonces, pues bueno, seguir haciendo eso que yo creo que al final es una virtud que yo tengo, que es generar ese desgaste y esa lucha y esa entrega y luego acompañarlo pues también con goles y con aportaciones al equipo y intentar seguir subiendo y si es con el Áviles mejor que mejor. Como digo siempre, Raúl, como dice mi amigo Víctor Marcén, Raúl Rubio mete la cabeza donde otros no meten el pie, así que con ese lema por bandera a seguir funcionando, macho. Estas cosas a mi madre no le hacen ninguna gracia. Ya me lo imagino. Sabe el hijo que tiene, es así. Sí. Claro, no lo engañas. Que como firme aficionado de nuestro fútbol, del fútbol aragonés, me imagino que estás atento a todo lo que ocurre en nuestro fútbol, lo que está pasando ya no con el Real Zaragoza, con tu Real Zaragoza y nuestro Real Zaragoza, sino también, pues bueno, con lo que hasta hace la temporada pasada estabas tú disfrutando en Segunda Federación. ¿Qué pálpito te da este año? ¿Respecto a qué? A todo. Al Zaragoza, no sé si preguntarte por el Zaragoza, pero lanza lo que quieras. A ver, no, el Zaragoza al final, justo yo me acuerdo el año pasado cuando también me junté con vosotros, estaba en una situación parecida. Al final, yo creo que todo lo que no sea ahora desde el perfil de aficionado, que todo lo que no sea sumar y ayudar me parece un error. Al final, bueno, el fútbol profesional es muy complicado, la segunda división es una categoría muy complicada, las rachas malas son muy jodidas de revertir, pero bueno, el otro día se dio el primer paso, se consiguió ganar un partido que era complicadísimo, un derbi que creo que pues también va a dar esa chispa más de enganche a la gente, pues ver que el equipo respondió, que supo sufrir y luego que el equipo se esforzó y al final es también lo que quiere ver la gente. Entonces pues bueno, sumar todos desde lo que nos toque y desde lo que podamos y ayudar al equipo porque es lo que necesita. Y luego ayer que yo voy todos los días iba a decir a la Romareda, a la Ibercaja, ayer realmente fue el primer día que la Romareda habló. O sea, quiero decir, y eso que hubo un momento con el 1-0 que hubo se acercó el Huesca y se hizo un silencio y yo lo estaba viendo con mis amigos y digo, hostia, es que tú eres futbolista y esto lo notas, o sea, pero que no había hecho nada el Huesca porque no hizo o sea, ninguno de los dos, o sea, que te quiero decir que al final el partido era más de empate que de otra cosa, pero tú como futbolista se te acerca el balón al área y se cae a toda la grada y dices, joder, ¿qué coño está pasando? ¿No? Pero ayer es verdad que la Romareda o el Ibercaja o la afición del Zaragoza apretó, cosa que no había pasado en todo el año, porque al final yo creo que como está todo tan abierto, pero ya veremos a ver, Raúl, cómo termina la película. ¿Y en segunda qué? ¿En segunda cómo nos ves? Bien, a ver, yo sigo mucho tanto a todos los compañeros como a pues, todos los equipos en los que he estado. El Logroño le tengo un cariño especial, me veo todos los partidos de Logroño y además tengo muchos amigos allí y lo voy siguiendo. Pues bueno, a ver, cada equipo tiene su lucha, cada equipo tiene sus objetivos, pero bueno, al final yo por lo que más sigo, que es el grupo 2, porque al final es donde más amigos tengo, etcétera, pues bueno,
iba a decir me preocupa, pero no, sé que la situación del Deportivo Aragón, sé que se va a revertir, sé que al final, pues bueno, es lo que estabais comentando antes, una situación que Emilio tuvo que subir al primer equipo, luego volver a bajar, luego jugadores que están, pues como me pasaba a mí, que están en dinámica primer equipo, etcétera. Pero bueno, al final los filiales sabemos que las segundas vueltas van en moto, entonces ese punto físico se nota mucho y estoy convencido que revertirá la situación. También sigo muy de cerca al Ebro porque tengo a Javi Hernández ahí que lleva 3 goles, el tío. Bueno, el otro día metió el penalti a ver, que dirá que sí, pero yo no he visto, de Copa. Sí, yo no lo he visto meter un penalti así ni entrenando. Luego llega el gacho y la pone ahí en Copa del Rey, bueno, chapó. Y con galones, tú, con galones, el otro día, Sí. el que decía Rafa, me tocó hacer el Ebro contra el Baskonia. Yo no sé la de hostias que metió a los 2 delanteros del Baskonia, tú. Pero es que encima los críos se le encaraban y el gacho se les descojonaba la cara porque se veía en el plano, ¿sabes? Y decía, claro, no decía nada en la retransmisión, pero se veía que los críos se le ponían tonto y que los tiene ya cuadrados. Decía que sí, decía. Tira, levanta la tía, tío. A mí ha ganado mucho, parece, Sí, a mí Javi me parece un perfil súper necesario en todos los equipos, porque al final Javi es un líder. Y aunque pues quizá no sea capitán, es un líder. Y es un líder que contagia y que enchufa al equipo. Yo me acuerdo en el Deportivo Aragón nos dio muchísimo. Y yo creo que es un perfil súper necesario en los equipos por lo que contagia y lo que genera. Entonces, bueno. Sí. Tío, es un crack. Pues nada, a ver ¿Esta es la temporada del Utebo, Raúl? Bueno, el Utebo, como siempre, claro, que no he dicho nada, pero porque el Utebo no me sorprende. El Utebo, año tras año, está ahí arriba. Ojalá este año consigan el ascenso que tanto se merecen. La verdad, el año pasado nosotros estuvimos peleando con ellos. Fuimos ahí la última jornada aún con opciones de ganar la Liga y nos ganaron. Y joder, me alegro sobre todo también por Juan Carlos Beltrán, que lo conozco, por Diego Suárez, que he jugado con él. Me alegro por ellos y ojalá este año lo consigan, si hay suerte. Y de la mano de ellos que vaya el Logroñés detrás. Ojalá. Te lo firmo, te lo firmo. El Egea este año también ha hecho su buena reestructuración, pero tiene un equipo muy mágico, muy majo. ¿Le va a tocar jugar contra el Logroñés esta semana? Sí, además el Egea siempre compite, siempre lo hace bien. Bueno, Rafa, te dejo la última. Raúl se tiene que echar a dormir ya. Sí, y los que no somos Raúl también. Que iba a comentar que lo dejé a que lo venimos diciendo semana tras semana, porque al final ha tenido una reestructuración total de la plantilla, tanto a nivel de entrenador como a nivel de jugadores, y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y a ti, Raúl, pues nada, ya por despedir un poco el programa por mi parte, luego Francho lo cerrará, que gracias, que ha sido un placer como siempre, que ya sabes que me alegro de todo lo bueno que te pase y que me alegro un montón que la gente allí en Avilés te quiera mucho y que ojalá termine la temporada con unas buenas cifras y llevando al Avilés donde merece. Así que un abrazo enorme. Ojalá, te lo agradezco mucho. Un abrazo. Me uno a lo que dice Rafa, que te disfruten mucho, que te cuiden mucho también, que no saben la joya que os hemos mandado allí, que en Asturias se vive muy bien y se come muy bien, eso también hay que decirlo, y que, a ver, que los dejes donde los tengas que dejar lo más alto posible, pero que te queremos prontico aquí en casa, tú, que también te queremos disfrutar, y a poder ser mejor en segunda que en primera federación, ¿vale? Ojalá. En segunda división. Segunda división. Sí. Yo agradeceros siempre que contéis conmigo, que os acordéis de mí, porque ya sabéis que os tengo mucho cariño a los dos y bueno, agradeceros que contéis conmigo. Voy cambiando de escenarios cada año, pero bueno, os agradezco. Siempre es un placer venir a hablar con vosotros porque así da gusto. Y lo que sí que quería decir es que, bueno, pues me gustaría desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a Jaime, creo que lo habéis comentado antes, a Jaime Vallejo. Es un titán, es un auténtico guerrero y sé que va a volver más fuerte como ya lo ha conseguido otras veces. Y bueno, quería mandarle un abrazo y desearle una pronta recuperación y mucha fuerza. Así que por mi parte eso es todo. Pues con eso nos quedamos, Raúl. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues Rafa,
que casi 2 horas de programa, así a lo tonto. Y eso que hemos ido a escape, ¿eh? Pero cuando tienes a un primera espada como Raúl Rubio, pues hay que... Y nosotros que nos enrollamos más que las personas. Vale, también. Que no... Vale, y pobre, al pobre Alejandro que lo tenemos ya cortándose las venas, pero bueno. Y dice, ya os vale, ya. Total que al final le habían hecho una pregunta por ahí y ni la hemos lanzado, pero no pasa nada. Bueno, Rafa, que la semana que viene más y mejor, ¿vale? Muy bien, un abrazote, cuídate. Y a todos los que habéis estado con nosotros todo este tiempo desde las 10 menos cuarto de la noche, agradeceros que nos acompañéis, que os mandamos, os traemos todas las semanas pues lo mejor de nosotros mismos, con cariño, como hacemos este programa, el fútbol artesano de verdad, la voz del fútbol aragonés. Que no me queda más que emplazaros al miércoles, donde nos sumaremos con el equipo de 40 por 20 a hablar del futsal aragonés y de todo lo que ocurre y va a ocurrir la próxima jornada, y que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.